ya estamos acá con un tema muchísimo más pues importante y de peso para todas las mujeres que quieren saber precisamente temas en cuanto a ginecología. Está con nosotros el doctor Oriol Olivera, que nos va a platicar qué es el síndrome de anticuerpo antifosfolípido. Ahí está. Así mismo, vamos a hablar de un tema muy importante y van a ver por qué y las consecuencias que tiene este síndrome. No se conoce mucho de él y voy a tratar de ser lo más locuaz posible por lo que se puede dificultar entender. Es un tema que cuando se lo impartimos a los estudiantes de medicina cuesta mucha dificultad poderlo entender, entonces quiero pensar que para el público general es un poco más complejo, entonces vamos a tratar de ser muy explícitos. El síndrome antifosfolípido no es más que una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son aquellas que desarrolla el propio cuerpo, desarrolla anticuerpos contra las propias células del cuerpo. Entonces, ¿qué cosa es las células? Los fosfolípidos son lípidos que tienen fósforo, que forman parte de las membranas celulares. Entonces, el cuerpo va a desarrollar anticuerpos, o sea, el organismo va a desarrollar anticuerpos contra estas células. Okay. Pero esto es a nivel endotelial. Va a haber un proceso oxidativo endotelial con daño a este nivel y esto se va a traducir en que se va a producir una coagulación, tanto arterial como venosa. Entonces, esto se va, como consecuencia de esto, pueden haber pues infarto del miocardio, que son más frecuentes en las mujeres mayores de 40 años, alrededor de los 40 años, en las que tienen este síndrome. Pero sobre todo en aquellas que se van a embarazar, van a tener una pérdida recurrente del embarazo. Hay que pensarlo cuando hay pérdida recurrente del embarazo. Va a haber una toxemia con preeclampsia grave y eclampsia en mujeres embarazadas, pero con menos de 28 años. Se va a traducir también con un crecimiento intrauterino retardado y vamos a ver, además de pérdida recurrente del embarazo, abortos muy frecuentes antes de las 13 semanas, si se descarta la posibilidad de una malformación, de un trastorno cromosómico, entonces sí hay que pensar en un síndrome antifosfolípido. Y por último, se va a ver al final del embarazo también más muerte súbita intraútero. Todo esto ocurre porque esta coagulación que les dije, estas trombosis, se forman a nivel placentario también. ¿Y cómo es que te dan estas células fosfolípidas? A ver, no. Esto te dije que son lípidos cargados de fósforo que cubren a todas las células del organismo. ¿Cómo se crea Ellas forman parte. Tú las tienes, ella la tiene, yo la tengo. Ahora, el síndrome de anticuerpo antifosfolípido es cuando tú desarrollas anticuerpos contra esas células. Ok. Eso es lo que a veces se dificulta entender. Entonces, cuando tú la desarrolla esta enfermedad. Okay. Entonces tú vas a coagular más tu sangre a nivel arterial y a nivel venoso y va a tener esta trascendencia. Ahora bien, esto ocurre y además estas pacientes pueden tener, aquellas que tienen VDRL positivo y no tienen sífilis, que es lo que pueden tener este anticuerpo. Y por supuesto, nosotros tenemos una manera de demostrarlo, que es en sangre, medimos la IgG, IgM, de los anticuerpos antifosfolípidos. Entonces podemos, o anticardiolipina que se llaman también, y podemos aislándolo saber si la paciente lo tiene o no lo tiene. ¿Esto se desarrolla o ya? Es una enfermedad autoinmune que tú misma desarrollas. Pero digamos, puede ser a partir de los 30 años que me No. Tú la desarrollas independientemente de la edad. Okay. Tú la desarrollas incluso cuando descubrimos el síndrome antifosfolípido a estas pacientes que hay que empezarle a dar. Se le puede dar warfarina, pero no se le da porque la warfarina se atraviesa la placenta y produce muerte fetal. Pero sí, lo que sí vamos a dar en estas pacientes va a ser cardioaspirina, o sea, aspirina de bajas dosis, para que la sangre no coagule tanto y la va a tomar de por vida, incluyendo antes de embarazarse o de por vida ya se lo damos. Estas pacientes que también este síndrome está asociado al lupus eritematoso sistémico, que es otra enfermedad autoinmune de la que vamos a hablar en programas siguientes, vemos que cuando se unen, que el 40% de las pacientes que tienen lupus puede tener el síndrome de anticuerpo antifosfolípido, se incrementa el riesgo de enfermedad autoinmune, entonces secundaria, este síndrome de anticuerpo antifosfolípido,
Y sí tiene, en este caso tenemos que además dar, cuando la mujer ya se embaraza, vamos a dar heparina de bajo peso molecular. ¿Para qué? Durante todo el embarazo y 6 semanas posteriores. Para evitar estas trombosis que estamos hablando, para evitar los trastornos que ya mencionamos relacionados con el embarazo y poder permitir que la mujer se embarace. Porque cuando hay una pérdida recurrente del embarazo, si en algo tenemos que pensar es en que la mujer pueda tener este síndrome de anticuerpo antifosfolípido, lo cual, por supuesto, se traduce también en todo un grupo de enfermedades, porque si la mujer desarrolla una trombosis profunda, puede producir una trombosis pulmonar, se incrementa la muerte materna por estas causas, por trombosis pulmonar, por trombosis cardíaca, por infarto del miocardio, por lo que tú quieras, pero además la preeclampsia, que por supuesto que también tiene tantas consecuencias. Entonces, cuando una paciente tuvo preeclampsia antes de las 28 semanas o un crecimiento intrauterino muy acentuado, para el siguiente embarazo hay que pensar que ella pueda tener este anticuerpo antifosfolípido. Y hay una manera también, si nosotros medimos el índice de resistencia en las arterias uterinas ya con las 12 semanas, y ahí podemos ir viendo quién puede desarrollarnos un crecimiento intrauterino retardado o quién nos pueda hacer preeclampsia, eclampsia, y a estas pacientes las seguimos de una forma más rigurosa. La seguimos con más rigor para tratar de evitar las complicaciones propias. Y en algunos casos que sí tuvieron eclampsia, que tuvieron síndrome de Hell, por ejemplo, en un embarazo que logramos que se salvaran, generalmente en esta, cuando la cosa es tan grave, desaconsejamos embarazo subsiguiente en aras de que la paciente no ponga en riesgo su vida. Oye, Oriol, ¿hay algunos síntomas que me pueden arrojar de que padezco de esto? Mira, estas pacientes pueden tener migraña, pueden tener dolores de cabeza aislados, pueden tener corea, que son movimientos estereotipados, eso que te hacen de pronto, pero son los únicos síntomas. Generalmente los descubrimos porque lo que pasa es que esta coagulación puede ocurrir a todos los niveles, incluyendo el renal, por ejemplo. Y entonces de pronto tú tienes creatinina en 3 miligramos y sin otro daño, y tú dices, ¿y por qué tiene la creatinina tan alta esta paciente? Entonces son trastornos que ocurren a nivel renal, pero no hay una sintomatología que tú digas, por ejemplo, tengo un síntoma florido. Estas pacientes generalmente las descubrimos por pérdida recurrente del embarazo. Es lo más frecuente que ocurre, que no hay una causa aparente y que descartamos malformaciones o trastornos cromosómicos. Entonces en estas pacientes vamos a pensar que puedan ser portadoras del síndrome antifosfolípido. Y en aquellas que tienen lupus eritematoso, que sí lo diagnosticamos, que ya lo sabemos, típico, que esta ha sido otra sintomatología más florida que vamos a ver en programas subsiguientes, en ellas sí sabemos que el 40% va a tener síndrome antifosfolípido asociado, y entonces en ellas sí ya, de hecho, ya sí pensamos que pueda tener la enfermedad. Pero entonces, en aquella cualquiera que la podamos sospechar, hay que hacer entonces los anticuerpos. Y debe ser tratada para toda la vida, que es lo que entiendo. Y esta paciente, acabas de decir la clave, si ya descubriste que tiene un síndrome antifosfolípido, no suspendas la cardioaspirina o aspirina de baja dosis, se lo decimos a todas, para prevenir en el futuro coagulación a todos los niveles, pero sobre todo prevenir infarto del miocardio. Claro. Oye, qué interesante tema. La verdad, aparte no es tan conocido, es un tema que pues vale mucho la pena conocer. Te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, a ustedes por la invitación. Y ojalá tu auditorio haya entendido. Es un poco complejo. Sí, pero ojalá bastante ¿lo entendieron ustedes? Sí, perfecto. súper bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un corte comercial? Ya regresamos con más de Supermanzana 21.